La realidad es que hay que aplicar a todo, ¿no? O sea, y a mí me rechazaron aproximadamente unas, no te miento, 100 veces antes de conseguir ese lugar. Entonces, hay que saber que el rechazo es muy, muy constante en esta área. O sea, no es como otra en donde 5 o 6 y tal vez ya conseguiste algo. Literal, me tomó unos 100 rechazos en conseguir mi primer trabajo. El interés por las computadoras empezó cuando era niño, porque mi papá también se dedicaba Él era ingeniero en sistemas, que es un poco de mantenimiento, un poco de programación también. Entonces el interés empezó desde ahí. Y honestamente, cuando terminé la preparatoria, no sabía muy bien qué quería estudiar y elegí ingeniería en computación porque es como, bueno, tengo un poco de conocimiento, creo que podría irme bien. No sabía muy bien qué esperar en la carrera y una vez estando adentro, yo creo que fue completamente diferente a lo que yo creía que se iba a hacer. Y de ahí poco a poco le empecé a agarrar el amor a programar. Empecé con el pie izquierdo, pero eventualmente empecé a enfocarme a lo que me gustaba o a encontrar qué me gustaba dentro de esta área, porque es vasto lo que puedes hacer, no es demasiadas cosas que puedes enfocarte. Encontré lo que me gustaba y poco a poco empecé a enfocarme en eso. Tengo un enorme conflicto con el sistema de educación de hoy porque está muy desconectado lo que ves en la universidad y lo que realmente haces en el área laboral. Yo creo que pude introducirme al mercado por el hecho de que tomé una materia que era Web Development, porque ahorita todo se mueve alrededor de la web, ¿cierto? O sea, tienes que saber, quieras o no, hacer páginas web si es que quieres entrar al mercado con esa facilidad. Es cierto que te puedes especializar en low level programming y lo que tú quieras, pero pues ahí el trabajo es mucho menos, ¿no? Si quieres salir al mercado, yo personalmente siento que no necesitas 5 años de carrera, al menos para salir al mercado. Entonces yo desde que estaba en sexto semestre estaba como que intentando hacer como que pequeños internships en lugares en donde me ayudaron a agarrar un poco de experiencia y muy afortunadamente esos internships, no necesariamente la carrera, pero esos internships me ayudaron a eventualmente poder conseguir un trabajo. Eso es lo que yo siento que me ayudó, pero ese salto para muchos amigos que realmente no lo hicieron fue muy cañón, en el cual no los contrataban porque pues no tenían esa experiencia en web. O sea, inclusive estando en una compañía como Uber necesitas esa experiencia. ¿Y dónde fue en qué tipo de compañía fue tu primer trabajo? ¿En una empresa grande, chica, mediana, de tecnología, de otra cosa? Mis internships fueron en la misma universidad en donde yo estaba estudiando. Tenían una sección, digamos, un poco experimental en el cual nos dejaban hacer, digamos, lo que quisiéramos con tecnologías que quisiéramos mientras desarrollamos la plataforma que necesitara, ¿no? Y fue donde me empecé a enfocar, pero mi primer trabajo real saliendo de la universidad fue en Nueva Zelanda. Okay. ¿En serio? Sí, yo me graduó y yo creo que tengo mi evento de titulación un viernes y un miércoles yo ya estaba viajando a Auckland. Esto va a ser muy interesante para un montón de gente que me contacta desde Latinoamérica, que me dicen, me acabo de graduar, me quiero ir a vivir a Nueva Zelanda. ¿Cómo puedo hacer para conseguir un trabajo en Nueva Zelanda? Y mi respuesta es siempre que es muy difícil conseguir un trabajo en Nueva Zelanda si tú no tienes experiencia previa. Con lo cual, me encanta lo que me estás contando porque va totalmente en contra de mi experiencia. Con lo cual, contanos cómo lograste eso. Ahora sí que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Y yo que estoy en esta área, conozco amigos que consiguieron trabajo a los 3 meses, al menos en el área de computación. Creo que en Nueva Zelanda casi siempre te va a tomar menos de 6 meses, pero tienes que saber que no es como en Latinoamérica, de que vas a una entrevista y te pueden decir, oye, ¿vienes mañana? Y tú dices, sí, mañana empiezo. No, es un proceso. Y tú eres reclutador, tú sabes como que es un proceso que puede llevar semanas, puede llevar meses, ¿no? Entonces, tienes que tener esa paciencia para saber que puede llegar a ser un proceso muy largo. Yo siento que tuve mucha suerte. A mí me tomó mes y medio conseguir un trabajo y no en Auckland, fue en Whangarei,
en una empresa que se llama Mackay, el cual es una empresa eléctrica que tenía un pequeño departamento de software, ¿no? Entonces, y mi primer consejo es literalmente aplica lo que se mueva. Cualquier experiencia es buena. Si tú me preguntas antes de Uber, en mis 6 años de experiencia, si hubo algún producto en el cual yo tuviera, wow, demasiada pasión, la realidad es que no. Trabajé en una red social que fue en Neighborly, trabajé en una empresa de KiwiSaver, trabajé en una empresa de pivotes que riegan campos, entonces siempre va a ser muy diferente. Y yo nunca dije, voy a crecer y me voy a dedicar a trabajar en una empresa de pivotes, ¿no? O sea, puede ser, pero aprendí muchísimo en cada una de ellas. Entonces, cada puesto, aunque la empresa no sea algo que tú quieras o el producto que tú esperas, puedes aprender demasiado. Entonces, yo apliqué a lo que fuera y en mes y medio pude conseguir trabajo. Es un proceso muy largo, pero sí. ¿Tú estabas en Nueva Zelanda cuando conseguiste ese trabajo? Sí. Ok. Viajaste a Nueva Zelanda y estando en Nueva Zelanda pudiste conseguir ese primer trabajo. Sí, apliqué, te digo, a cualquier lugar, no necesariamente en Auckland. Yo ni siquiera sabía dónde estaba Whangarei en su momento. Cuando conseguí el trabajo fue como de increíble, o sea, parece que estaba... Para la gente que no sabe, Whangarei está al norte de la isla norte de Nueva Zelanda. Unos 2-3 horas de Auckland. Yo creo que es un pueblito muy pequeño. No fue para mí, yo soy un chico de ciudad, honestamente, pero agradecido, o sea, yo estoy muy agradecido con ese lugar, sigo teniendo contacto con mi ex jefe y la realidad es que hay que aplicar a todo, ¿no? O sea, y a mí me rechazaron aproximadamente unas, no te miento, 100 veces antes de conseguir ese lugar. Entonces hay que saber que el rechazo es muy, muy constante en esta área. O sea, no es como otra en donde 5 o 6 y tal vez ya conseguiste algo. Literal, me tomó unos 100 rechazos en conseguir mi primer trabajo. ¿Cómo les dejaste ver a la empresa que tú les ibas a poder agregar valor? Porque esto es algo que yo hablo mucho con los graduados, que ellos tienen que poder demostrarles que le van a agregar valor al equipo, a la compañía, que tienen que poder mostrarles lo que saben, lo que saben que no saben, y el interés por aprender lo que no saben que no saben. Claro. Con lo cual, cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo pudiste demostrarles que tú los ibas a poder ayudar para que te elijan. Al menos en los primeros años de mi carrera, y aún así lo sigo siendo, me dediqué a trabajar en muchos proyectitos, pequeños proyectos por mi propia cuenta. Una de las cosas que en serio amo de esta carrera es que tú puedes crear tu propio currículum y transformarte en el experto que tú quieras en Internet. Es lo único que necesitas. Entonces, va a haber en Internet 100, 1000, 10,000 ejemplos de pequeños proyectos que tú puedes hacer para armar tu currículum. Y eso muestra un par de cosas. Número uno, que esta persona está dispuesta a ir un pasito más adelante y de repente intentar mejorar esto, mejorar aquello, porque en su tiempo libre pues está dedicando a eso, ¿no? Es un sacrificio que hay que hacer al inicio, desafortunadamente, probar que tú tienes esa experiencia un poco más que los otros 100,000 graduados que hay en el área, ¿no? Entonces, hacer esos pequeños proyectos ayuda mucho y hay proyectos muy padres como hacer el clon de Instagram, ¿no? La versión muy básica. O hacer la versión clon de Facebook, cosas por el estilo. Ese tipo de cosas te ayuda mucho a, ¿sabes qué? Cómo se usa una base de datos, cómo se conecta el frontend con el backend, qué es lo que las empresas necesitan. Ese tipo de proyectos te ayudan a probar a las empresas que tu producto está cercano a lo que ellos están haciendo en producción. Entonces, yo siento que eso ayuda mucho. Yo creo que principalmente eso, dedicar tu tiempo libre a hacer pequeños proyectos, y es lo que yo hice en mi momento. Y lo importante yo creo que es intentar hacer proyectos, pero cosas que te gusten, ¿no? Si te gusta hacer videojuegos, pues intenta hacer un videojuego muy sencillo, ¿no? Si a ti te gusta trabajar con base de datos, intenta hacer un producto que sea con base de datos. Si quieres ser arquitecto, pues usa esos créditos libres que te da Amazon para intentar hacer algo. A mí me ayudó mucho que mi tesis, me gustó mucho lo que hice y lo estuve extendiendo, entonces muchas veces ese era el proyecto, cuando iba a mis entrevistas, ese era el proyecto el cual le daba más importancia porque lo conocía de A a Z y sabía cuáles eran como los pequeños problemas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue tu proceso de
continuo aprendizaje desde que empezaste en tu primer trabajo hasta que llegaste a Uber? Porque por supuesto uno aprende mucho en el trabajo, pero ¿cómo hiciste para asegurarte de que en cada trabajo que estabas aprendiendo lo necesario? Yo soy muy fan de leer blogs de tecnología en general, entonces si de repente empezaba a ver que había una nueva tecnología que se mencionaba mucho, dándote un ejemplo, React. En 2015, cuando yo empecé a programar, pues React tal vez no era tan famoso como lo es ahora. Entonces empiezas a ver este tipo de tecnologías que se mencionan mucho y te das cuenta que tal vez la que tú estás usando está un poco no tan actualizada, y es cuando dices, a ver, debería de intentar cambiar esto, aquello, y en las plataformas que trabajaba eran muy pequeñas, lo cual de repente migrar de una herramienta a otra no era tan difícil. Pero mi mayor aprendizaje vino de nuevo en fallar o en darte cuenta de por qué una tecnología no podría ser la adecuada. Dando otro ejemplo, hace un par de años empecé a utilizar un ORM, que es básicamente un pequeño, digamos que framework para conectarte a una base de datos. Entonces empecé a usar uno que me di cuenta que no era el indicado para mí, y yo aprendí 1000 veces más usando ese framework y dándome cuenta que eso no era lo indicado para mí, que usar el que necesitaba siempre. Entonces, yo creo que el consejo ahí es experimentar lo más que puedas y darte cuenta que, pues, tal vez no tomaste la decisión adecuada, pero darte cuenta por qué no fue la decisión adecuada, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje? Mucha prueba, mucho error y mucha lectura. De repente, por ejemplo, yo no tenía la oportunidad de trabajar en React porque utilizamos jQuery en su momento, entonces yo empezaba a hacer mis propios proyectos en React, ¿no? Hasta el punto en el que tal vez lo dominaba lo suficiente yo para vender la idea a mi empresa de que, ¿sabes qué? Pues no sería tan mala idea empezarnos a migrar a esto. Obviamente tú tomas cierta responsabilidad de que si ciertas cosas rompes, pues tú eres el responsable de ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Hay que tener muchísimo ownership en general como programador. Esa es una de las cosas que yo ahorita cuando entrevisto en Uber me fijo mucho. Te digo, esa prueba y ese error pues tienen que venir con tú siendo responsable de eso, ¿no? Muchas empresas obviamente han visto muchos programadores que llegan, instalan su lenguaje favorito, su herramienta favorita y se van. Y de repente tienen algo que no pueden mantener y necesitan contratar a alguien que sepa de eso, ¿no? Que puede cobrarles más. Entonces, un poco de ownership ayuda también ahí. ¿Cómo evalúas el ownership en una entrevista? ¿Cómo te das cuenta si la persona tiene ownership o cómo alguien puede demostrar que tiene ownership? Yo creo que en general es preguntar y darte cuenta qué hace la gente cuando de repente algo se rompe, ¿no? O sea, hay mucha gente que de repente hay un error que lleva en los logs 3 años y jamás lo han corregido porque no causa ningún problema, ¿no? Y hay gente que de repente ve el log una vez y dice, a ver qué está pasando, a pesar de que no está afectando a nadie, voy a ir a arreglarlo, ¿no? Entonces, muchas veces platicando con la gente de sus experiencias y encontrando ciertos puntos e ir más en profundidad, ahí es cuando dices, mira, esta persona, en el equipo en el que estoy, si de repente algo pasa, sé que esta persona va a saltar, ¿no? Y va a intentar arreglarlo, o esta persona, pues, lo único que quiere es que le den tickets y se va a dedicar a resolver, y esa es su única chamba, ¿no? Entonces, es cuestión de poco a poco conocer la experiencia previa de la persona y darte cuenta qué tipo de retos se ha enfrentado, ¿no? Rodrigo, ¿qué te hizo aplicar a Uber? Digamos, ¿qué estabas viviendo en Nueva Zelanda, trabajando bien? Sé que eres una persona reconocida en el grupo de software development de Nueva Zelanda, tenías tus meetups. ¿Qué te llevó a decir quiero trabajar por una empresa como Uber o Google o Netflix o Facebook? Quizás nos puedes contar si has aplicado a esas empresas también y cuál ha sido tu experiencia en los procesos, pero ¿qué fue lo que te llevó a querer ir a trabajar a esa empresa? Bueno, yo creo que lo primero es que a mí me encanta esta área, ¿no? Yo siento una enorme pasión por programar, y la realidad es que entre más usuarios tengas en tu plataforma, los retos van a ser diferentes. Entonces, como te mencionaba, yo trato de leer 2-3 libros al año de áreas que yo desconozco, ¿no? Entonces, pues empecé a leer un poco más sobre sistemas distribuidos
Y sistemas distribuidos es esa área donde necesitas tener el producto sí o sí para experimentar ciertos problemas. Entonces yo decía, pues es que yo quiero dedicarme a resolver ese tipo de problemas. Quiero ver qué pasa cuando tienes cientos de millones de usuarios, ¿no? Lo cual, de nuevo, los productos que trabajaba, yo creo que el más grande que va a tener 1 millón de usuarios, ¿no? Lo cual era interesante, pero yo quería simplemente más y más y más y más retos, ¿no? Entonces yo dije, ese tipo de retos, comparado con las historias que he leído en internet, con los posts en LinkedIn, con los posts en Medium, blogs personales, me doy cuenta que mi enfoque quiero hacerlo en una empresa grande, ¿no? Y quiero dedicarme a resolver ese tipo de problemas. Entonces me enfoqué a aplicar ese tipo de empresas y mi proceso me tomó aproximadamente, yo creo que como un año, 2 meses, entre el primer día que yo dije me voy a dedicar a estudiar hasta realmente lograr esa oferta al final del día. Pero ese fue el motivo principalmente. ¿Qué necesitas para las entrevistas? Son 3 áreas principales las que van a preguntar. Número 1 es estructura de datos. Te van a hacer preguntas ya sea de grafos, árboles, listas ligadas, pilas, colas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo precisamente, como tú mencionabas, yo tenía un meetup en Nueva Zelanda en el cual se trataba de estructura de datos nada más, el cual yo, digamos, envidiosamente utilizaba para yo mismo poder practicar, y después siento que un tema lo dominas cuando lo sabes explicar extremadamente bien. Entonces yo me decía, ¿sabes qué? Voy a hablar de grafos la siguiente vez, ¿no? Entonces durante un mes me dedicaba a estudiar grafos al punto en el cual yo me sentía cómodo para hablar de ello. Entonces, bueno, estructura de datos es el primero. El segundo es un poco más difícil y esa es la parte en donde de repente filtran candidatos, es conocimiento de sistemas distribuidos. Esta es la parte difícil porque, como mencionaba, hay que tener la experiencia en el área para poder conseguir ese trabajo, ¿no? Y esa fue la entrevista que yo me he entrevistado 4 veces en total en una empresa grande, y las primeras 3 veces esa era la entrevista que a mí, digamos, me iba más mal, por así decirlo, ¿no? Pero entrevistarse en sí es un skill. Entonces, poco a poco aprendía qué debía decir, qué no debía decir, etcétera, etcétera. Y en el tercero son preguntas, no sé cómo traducirlo en español, pero es como behavioral. Es cómo vas a trabajar en equipo, cómo vas a trabajar en tus sistemas, ownership, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese es más con el manager y él se fija que si el candidato hace match con lo que está buscando el equipo. Ahora, este proceso es un poco diferente al de cualquier otra empresa en donde de repente te dicen, ¿sabes qué? Como ejercicio tienes que diseñar esta app, o como ejercicio tienes que pasar estos tests, etcétera, etcétera, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho este proceso en las empresas grandes porque siento que es una manera de hackear el sistema para nosotros que no estudiamos en Harvard y los que no estudiamos en el MIT y los que no tenemos una experiencia enorme en sistemas distribuidos, ¿no? Porque lo único que yo tuve que hacer es dedicarme mucho a estudiar estructura de datos, dedicarme a estudiar mucho sistemas distribuidos, fallar, ver qué fallaba y darle, ¿no? Entonces, yo siento que cualquier persona que esté viendo esto y de repente, digo, estoy en mi ciudad o en mi país o en cualquier país de Latinoamérica, esa es una muy buena manera de decir, ¿sabes qué? Puede que no tenga la mayor experiencia del mundo, pero si yo me enfoco a estas áreas, eventualmente puedo llegar a esa compañía. Porque eso es lo que necesitas al final del día cuando estás diseñando un sistema grande, que ya me pasa mucho ahorita en Uber. Lo que tienes que saber es saber qué pasaría si esto falla, qué pasaría, esto va a escalar lo suficiente, va a poder escalar a millones, a billones de usuarios, y muchas veces pues, la respuesta es no, y tienes que buscar el siguiente nivel. Lo que yo me enfoqué fue, número 1, leer muchísimo sobre esta área. Hay muchos libros acerca de cómo construir sistemas distribuidos. El mayor problema que hay en sistemas distribuidos es cómo procesar una gran cantidad de información al mismo tiempo, ¿no? Entonces me dediqué a educarme mucho en ese tema. La segunda parte es me dedicaba a ver muchos videos de YouTube, en especial de las empresas grandes, ¿no? Hay conferencias de ingenieros de Facebook, de Netflix, de Uber, de lo que tú quieras, ¿no? En el cual explican, ¿sabes qué? Pues de repente nosotros teníamos este problema
y de repente implementamos esto y esto solucionó este problema, pero esta implementación nos creó otros problemas y después implementando esto. Entonces era una manera en la cual yo por medio de otros ojos podía entender cuáles eran los problemas de escala que estaban teniendo las empresas en ese momento, y lo intentaba combinar con lo que yo leía, y muchas veces era de, mira, eso lo leí en el libro, y puede ser que tal vez la empresa lo hizo primero y de repente, no sé, sacaron un libro de eso, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que esos libros de sistemas distribuidos son de ingenieros de ese tipo de empresas grandes, ¿no? Entonces fue una combinación de ambas cosas, y también la tercera que es muy padre, existen plataformas en línea en el cual, por ejemplo, tú te estás preparando para una entrevista y yo me estoy preparando para una entrevista, y lo que puedes hacer es, yo te entrevisto a ti y tú me empiezas a decir cómo tú lo harías, y después viceversa, y eso aplica para estructura de datos y diseño de sistemas. Utilizaba mucho esas plataformas en el cual un desconocido me entrevistaba a mí y me preguntaba una pregunta de estructura de datos, y pues yo más o menos le intentaba dar la solución, intentaba todo el proceso, al igual de diseño de sistemas, y siempre fallaba en las de diseño de sistemas, pero era práctica. O sea, era práctica gratis, fallaba gratis, eres lo mejor que te puede pasar, no le tenía que pagar a nadie, o sea, no está súper bien. Yo no creo que necesites 5 años en una carrera para poder empezar en esta área. O sea, hay muchos bootcamps de 1 o 2 años que honestamente para mí eso es suficiente. La realidad es que mucha experiencia la vas a adquirir en el trabajo, y si en el trabajo en el que estás de repente necesitan escalar y necesitas aprender un poco más de sistemas operativos, lo vas a aprender. Entonces, si estás estudiando un bootcamp para esto, mi respeto. No mucha gente estudia su carrera porque la tiene que estudiar, y muchas veces el bootcamp es porque la gente quiere aprender. Entonces, y suelen ser bastante caros, etcétera, etcétera. Entonces, y principalmente yo he conocido gente muy inteligente, demasiado inteligente, que se dedica, que ha salido de bootcamps, ¿no? Entonces, yo no lo vería como una desventaja, al contrario, sales muchísimo más preparado que en la universidad, en mi opinión, y en general es una buena idea, ¿no? Porque precisamente te estás dedicando en tu tiempo libre 10, 12 horas a eso. Entonces, mis respetos, ¿no? ¿Qué les diría? Esta área jamás se deja de estudiar, ¿no? Hay que, y es algo que te mencionaba en el video pasado, hay que tener demasiada pasión en esta área. Entonces, si estás en un bootcamp en tu tiempo libre, te estás dedicando a aprender todo ese tipo de cosas, síguele. Hay muchísimo trabajo fuera, mucho trabajo. El rechazo es constante. Como te digo, a mí me llegué a aplicar unas 100 veces en mi primer trabajo, ¿no? La segunda vez que ya me moví a Oakland, llegué a aplicar unas 50, 60 veces. Tengo un amigo que ahorita tendrá unos 200 aplicaciones rechazadas. Es parte de, hay que aprender que en esta área es súper común y no rendirse. Y honestamente, eventualmente tú puedes llegar aquí con mucho esfuerzo. No es imposible. Yo no creo que soy un genio, yo no estudié en la mejor universidad de México, mi promedio en la escuela era súper promedio, o sea, no era un genio, ¿sí me entiendes? Pero me gustaba mucho esta área, entonces, y eso fue lo que me ayudó mucho, yo seguí mi pasión.